Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por la compañía, como siempre. En minutos vamos a conversar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, con Carlos Pereira, varios asuntos para charlar con él, entre otras cosas, los consejos salarios que se vienen y también el acuerdo de precios que fue acordado por el gobierno con algunos sectores de la economía nacional. Curiosamente no está en la Cámara, vamos a preguntarle por qué, entre otras cosas, enseguida conversamos con Pereira. Sobre el final de nuestro programa también vamos a conversar con el director nacional de aduanas, con Enrique Cannon, sobre lo que aspira en este periodo de gobierno, el proceso de modernización en que se encuentra y la imagen que tiene la ciudadanía o que tenía la ciudadanía sobre ese organismo ciertamente corrupto, con más de 25 funcionarios procesados en el periodo pasado. Lo vamos a conversar con Cannon dentro de un rato también. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. En un ratito nada más vamos a estar hablando con la licenciada Madeleine Renom, que es integrante del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, de la Facultad de Ciencias de nuestro país, entre otras cosas, charlando con ella sobre la situación que ha generado esta sequía que se está registrando en el sur del país y qué se puede esperar para el segundo semestre de este año. Particularmente se anuncia y se dice que el último trimestre será bastante lluvioso, con un registro por encima del promedio normal. Bueno, ¿qué podemos esperar en materia de lluvias para lo que queda del año? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Prácticamente no hemos tenido invierno porque las temperaturas han estado por encima del promedio habitual. Varios temas para charlar. Bien, saludo también, con mucho gusto, Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches también para Danilo, para la audiencia. Hablamos de la regasificadora de vuelta, un tema recurrente y lamentablemente siempre hablando de problemas. Primero se fue el contratista, aparecieron nuevos, se dijo que las obras se iban a retomar sin fecha. Ahora nuevamente se está hablando de la salida de GNLS, el consorcio que ganó la licitación y que estaba encargada de la construcción de la terminal regasificadora. Al momento están negociando, pero el escenario más probable es que se vaya justamente este consorcio. Vamos a estar tratando de desmenuzar un poco este tema y acercándonos a algo que además es bastante misterioso, con falta de información vinculado a este, que es uno de los grandes proyectos energéticos que tiene el país. Y que fue incluso mencionado por el propio presidente de la República hace no mucho, cuando diagramó estos proyectos de inversión durante todo este periodo. Así las cosas, y si me acompañan ya con muchísimo gusto vamos a recibir a Carlos Pereira, como les decía, presidente de la Cámara de Comercio. Es un gusto recibirlo nuevamente por aquí, Pereira. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por estar con usted, saludos a su audiencia. Bueno, a ver, gracias por invitar. ¿Por qué no participaron de la reunión donde se resolvió este acuerdo de precios? No fuimos directamente, no fuimos invitados. Sí participó, vamos a aclarar, participó una de las gremiales que tiene la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, que es la Cámara de los Importadores. Pero fueron invitados ellos y no la Cámara como Cámara, ¿no, verdad? ¿Nunca le explicaron por qué? No. Y quizá de repente sepan nuestra respuesta a todo este tipo de cosas. ¿Qué cuál era? Históricamente nosotros estamos con la libertad del comercio, la libertad de la competencia, la libertad de trabajo, somos absolutamente estamos a favor de lo que son las libertades en todo este tipo de cosas. Y cuando a mí me hablan de fijar precios en forma compulsiva, de principio no vamos a estar de acuerdo. ¿Le sorprendió de todas maneras que no lo llamaran o no? No, ya las veces anteriores nunca nos habían convocado. ¿Y qué expectativa de cumplimiento cree que va a tener esto? Y bueno, ahí hay que analizar muchas cosas. Yo me meto un poco sin invitación. Pero puedo reflexionar algunas cosas. En primer lugar, muchos de los productos que se tomaron en cuenta ya habían aumentado hace poquito tiempo, poquitos días. Después de los 1.400, 1.500 productos, te vio que quedan alrededor de 50, porque hay mucha cantidad de aceites, mucha cantidad de marcas de azúcar, de esto y de aquello. Bueno, no sé para cuánto dará. Pero una de las reflexiones importantes que yo creo que hay que hacer es que aparentemente el tema de fondo es el cuidado a la inflación. Sí. Acaban de subir la nafta, cuando el petróleo ha bajado, inclusive en estos últimos días, mucho. Está la paramétrica, está el precio del dólar, que creo que no ha sido su suba lo suficiente para justificar
una suba de esa naturaleza. Las pautas salariales están por encima de lo que los empresarios en este momento en el país pueden tolerar. Partiendo de la base que ojalá todos los uruguayos ganaran más de 100.000 pesos cada uno. El tema es la pequeña y mediana empresa o la pyme, o te digo, las chiquititas, las micro, pueden dar determinada cantidad de aumentos. Estamos viendo que se han ido varias empresas del Uruguay. Publicamos el otro día en un semanario de que de enero a la fecha llevamos 42.000 nuevos desocupados. En momentos tan difíciles, todavía pedirle al comerciante que mantenga los precios, más allá de que son tomadores de precios, pero el esfuerzo va siempre para un solo lado. No se puede tomar, ya lo vimos en la crisis del año 2002, quien bancó la crisis del año 2002, donde estaba casi el 30% de su ocupación, fue en el sector privado. Bueno, habrá que ver con nosotros, pero me parece que no es justo pedirle un esfuerzo más en este momento a los comerciantes. Usted dijo por allí una cosa al pasar, que antes de que se llegara a este entendimiento con el gobierno ya los precios habían aumentado. ¿Cree que de alguna manera algunos sectores, previendo lo que se venía y el planteo del gobierno, se prepararon y incrementaron sus valores? No creo que sea por prevención, creo que fue por un ajuste por el tipo de cambio, ¿no? Que eso está arriba de la mesa. El tipo de cambio si sube produce inflación. El Uruguay lo necesita, claro que lo necesita. ¿Estamos a la altura? Yo creo que no, que todavía falta un poco más, pero es bueno ir haciendo de a poco como se está haciendo, porque si no las clases trabajadoras sufrirían mucho más. ¿Usted es lo que coincide que el alto consumo es generador de inflación? Los aumentos de sueldos, sin duda, salvo en algunas ocasiones muy especiales, pero el consumo tiende, es una de las cosas que tiende a generar inflación. Cuando hay mucha demanda, los precios suben. A propósito de consumo, la gente consume obviamente que cuando tiene dinero, pero también cuando tiene confianza en el futuro, ¿no? ¿Usted, como presidente de la Cámara, ha notado un deterioro en el índice de confianza del consumidor? Sí, inclusive lo estamos viendo, no somos nosotros los que lo decimos, pero hay estudios que lo marcan. En la parte laboral, casualmente, si bien se perdieron 8.000 puestos de trabajo en la construcción, 15.000 en la industria, etcétera, etcétera, comercio y servicio aumentó un poco la ocupación, creo que son 5 o 6.000. Pero el deterioro en ese sentido se nota porque ya venimos nosotros y todos los trabajos que ha habido de la Cámara mostrando los niveles de deterioro que ha habido en algunos rubros. Si usted mira, por ejemplo, que creo que lo publicó toda la prensa, cuánto cayeron las negociaciones de motos de baja cilindrada, cayó un 58%. La venta de autos también ha caído. Los servicios hoteleros han tenido problemas. La parte de vestimenta ha tenido problemas. Y bueno, pero nosotros ya hace 6 meses que venimos diciendo del enlentecimiento que está habiendo en el tema comercial. Usted fíjese cómo cayeron las exportaciones en los primeros 6 meses de este año. Son cosas que realmente tienen que ver. Hay cosas que son internas y cosas que son externas. Nosotros no tenemos la culpa de que Argentina ande como anda o Brasil ande como ande. Pero tenemos el problema de que Uruguay, que es chiquitito y estaba entre dos grandes, los dos grandes tienen problemas. Quizás nosotros no hemos llegado a los niveles de problemas, pero tenemos que ser muy cautos en todo esto. Somos muy chiquititos. Y estamos un poco, quizás, blindados frente a todos estos problemas, e inclusive nos blindamos cada vez más en la medida que abramos mercado y tengamos un abanico de opciones en el mundo. Pero sin duda que cualquier cosa que le pase a nuestras economías vecinas, vamos a tener algunos problemas. Así que la descentralización, sin duda que la tenemos. Y más, nosotros visitamos al presidente de la República, las 5 cámaras, quizás las más grandes, llevándole un pronóstico
que coincidía con el presidente y el equipo económico, que es de autoridad, de tener cuidado. Estaba en absoluto conocimiento de todos los planteos que se le hizo, y bueno, y yo creo que de parte de ellos vemos el esfuerzo. El tema es que, bueno, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, digo, no. ¿Por qué lo dicen? Y porque hay una parte que exige determinado tipo de cantidad de cosas, otra parte exige, te agarran, para no hablar de trabajadores, pero hablemos, por ejemplo, los exportadores quieren un dólar mucho más alto, los importadores quieren un dólar mucho más bajo, los trabajadores quieren salarios altos, los comerciantes dicen, bueno, vamos a tener cuidado, no se puede satisfacer todas las partes. Pero que nosotros estamos entrando en un periodo de incertidumbre, no tenga ninguna duda. Ninguna duda. A propósito de los consejos horarios, usted por allí mencionó una frase que fue bastante comentada, que se había terminado la converseta. Yo leía, por ejemplo, a Juan Manuel Rodríguez. Él decía que esas palabras eran muy fuertes y que anunciaban una aparente ruptura del diálogo. No, ¿Era para tanto? Primero hay que entender que yo soy canario de Río Negro. Y la palabra converseta hay que entenderla. Nosotros la converseta es una conversación liviana, una conversación, lo que yo quise decir, o que conversamos en serio y acordamos en serio las cosas, pues si no, se va a complicar muchísimo más todo el tema. Tenemos que fijarnos que nosotros le firmamos al gobierno, entre las cámaras, entre Cámara de Industria y nosotros, un tema de tratar de frenar transitoriamente el tema de la OIT, así lo hicimos, lo llevamos adelante, no tenemos noticias de todo eso. Y ya han pasado 3 meses. ¿Se puede reactivar eso? Se va muy rápidamente. Claro que sí, estamos dispuestos a reactivar lo que venga. Pero también la parte de los gremios se pusieron muy duros. Y yo no sé cómo vamos a enfrentar todo este tipo de cosas. ¿Y quién no Pero lo que recordamos es lo siguiente y es muy puntual. ¿Pero quién no quiere conversar en serio? ¿El gobierno? El fusible de todos estos temas es el trabajo. O sea, cuando se complica, quieren más, quiero no sé qué, va al medio. Yo expreso una frase que dice que 15.000 o nada. Lo dije en un... 15.000 es porque un comercio chiquitito del interior, capaz que no puede pagar más de 15.000. Y es o esos 15.000 o no te voy a tomar. Entonces, en épocas de coyunturas difíciles hay que unirse, hay que tratar todos de apuntar a lo mismo y tratar de sacar el país adelante. Yo comparo la crisis española, por ejemplo, y cómo España se junta y se unen y hasta le bajaron el salario a los empleados públicos. Tienen un fin, salir de la crisis. Acá parece tan lejano todo eso. Pero ¿quién no quiere, discúlpeme, pero quién no quiere conversar en serio? ¿El gobierno? Y yo creo que de las reuniones que ha habido tripartitas, o sea, empresarios, gobierno y el PIT-CNT, no ha surgido nada todavía. Y las conversaciones, las reuniones que estaba viendo, yo creo que hace más de un mes que no tengo noticia de eso. El PIT-CNT dice que hay más de 600.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos y que nadie puede decir que en un shopping no hay margen para aumentar los salarios, por ejemplo. Yo no puedo opinar tan fácilmente, porque quizás en un shopping sí, pero en una tiendita, como dije yo, del interior, no. Y se fijan todos en la misma mesa. Entonces puede ser que el de Montevideo pueda pagar, ojalá puedan pagar 100.000, como digo yo. El tema es el que no puede, que no se vea presionado o a cerrar, a despedir o cosas por el estilo. ¿Usted cree que las nuevas pautas o la modificación en las pautas, mejor dicho, que estableció el gobierno, indeclinablemente van a terminar con mayor desempleo? Yo digo lo siguiente, que no es tan así, pero termina parecido. En los 5 años anteriores que teníamos una muy buena bonanza y donde por suerte se pudieron recuperar salarios reales y esto, y todo el mundo lo comenta y está fenómeno, entramos en una desaceleración bastante importante. No se pueden poner pautas mayores a las que teníamos en la bonanza. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, no está habiendo colaboración de todas las partes. Vuelvo a repetir, ojalá que todo el mundo ganara 100 veces más. El tema es si se puede. Y sin duda, clarísima, es lo último que usted dijo. Si no acordamos y acordamos bien y los comercios chicos empiezan a ver muy presionados,
termina el fusible es desocupación. ¿Cómo ve el paro que se ha decretado? Hace mucho tiempo que no ve un paro general que parece será con un acatamiento muy importante del próximo 6. Y bueno, ¿qué costo tiene para el comercio un paro como el de que va a haber el próximo 6? Y fíjense que se comenta que los afiliados al PIT-CNT son 22%. Fíjese lo que le pasa al otro 78%. Fíjese lo que pasa si las puertas están cerradas y no se vende. Es un día menos. Es un día menos de ingresos, es un día más de alquiler, es un día... Digo, el paro siempre es complicado. Ahora, ¿hay necesidad de aplicar esto ya? ¿Hay necesidad de hacer como se hizo un paro por el TISA? Cuando ni siquiera tenemos conocimiento de qué se trata el TISA. ¿Por qué no averiguamos, entendemos, lo vemos, participamos? Si nos sirve, nos sirve, si no nos sirve, no nos sirve. Pero ¿por qué anticipadamente tenemos que nosotros parar? Parar por el presupuesto, porque no queremos. Paramos porque por las dudas vamos a parar 2 días para armar una asamblea. Están hablando de huelga. ¿Usted vio lo que significa la enseñanza, un paro? Vaya más allá del comercio. ¿Qué le decimos al estudiante? Entonces, para nosotros los paros es una medida última. Es una medida donde ya no hay acuerdo, no hay nada. Pero acá paramos por lobby. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo...? Me gustaría su opinión también. ¿La mía? Sí, a ver qué No, opina pero sobre a la esto. gente le importa mi opinión. No, pero digo, pues ¿no le parece razonable lo que yo digo? Puede ser. Hay quienes entienden que no. Bueno. El PIT-CNT entiende que no, de de hecho. hecho. El PIT-CNT entiende que no, pero hacen cosas, ¿no? A un año del funcionamiento, ¿qué evaluación hace de la ley de inclusión financiera, Pereira? El gobierno está muy contento, vio que dice viendo, que, entre otras cosas, es que se ha cambiado la cultura de la compra de los uruguayos. Yo creo que la cultura se cambia porque le pusieron el tema del IVA allí. Número 1, jamás una Cámara de Comercio, sobre todo como la nuestra, se va a negar una ley de inclusión financiera. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Formalización de la economía. Número 2, lo que no estamos de acuerdo con fue reglamentada. Y para nada. Está violando derechos individuales, derechos de los derechos humanos consagrados en la Constitución. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando se hacen las leyes hay que pensar en muchas cosas. Yo creo que quienes trabajaron en esta quizás no se imaginaron muchas cosas. Le voy a poner un comentario, un ejemplo de quejas que he tenido. Asociación de Escribanos. Tuvieron que posponerla, no la pueden aplicar todavía para ello. ¿Por qué? Porque yo le compro una propiedad a usted y el escribano lleva $500.000 le compré. Y al escribano le dejo $50.000 de seña. Dice la ley que yo cuando esté todo terminado el papel libre tengo que pagar a usted con una única letra de $500.000 a nombre mío y yo se lo endoso. Entonces los 50.000 del escribano, ¿qué pasa? Hasta hoy se hizo, yo le doy 450, el escribano le da 50, ¿y qué problema hay? Bueno, ahora tiene que ser un solo letra de cambio porque el cheque común no va a existir más, porque lo liquida la ley. ¿Y el escribano cómo hace con la seña? Me la tiene que dar a mí. Y si por una fortuita casualidad de la vida me pasa un auto por arriba y no se hace el negocio. ¿Dónde quedó la seña? ¿Quién es el responsable de la multa? Digo, no se pudo aplicar. Y tan sencillas esas cosas que yo creo que se pueden... Ahora, yo le quiero comprar la propiedad a usted. Usted no la puede vender bajo la libertad sobre la propiedad privada, venderla como usted quiere. No, porque tiene que ser en una única cifra a través de una letra de cambio de dinero electrónico que yo se la tengo que pagar. Usted no puede venderla de otra manera. Están coartando su libertad. Alquilar. ¿Cómo le alquilo? Y además con multas, porque si interviene algo de efectivo en el caso de la venta, tiene una multa del 25% del precio de la cosa. Y en los alquileres, 3 meses del precio del alquiler. Y además pierde validez el contrato por el cual yo no lo puedo desalojar y por consiguiente es un intruso en mi propiedad. ¿Usted no le ve nada positivo? Son cosas, sí, no veamos todo negativo. Hay cosas positivas, pero hay cosas que hay que arreglarlas. Me he cansado de decirlo, el señor del interior que trabaja en un campo y su primer cajero está a 100 kilómetros, ¿qué hacemos?
¿Quién lo manda? ¿Qué va a caballo? ¿No? ¿Quién le paga para ir a cobrar el efectivo? Se acabó el adelanto, yo no le puedo dar un adelanto. Porque si no va a través de cajero automático, no lo puedo hacer. Digo, son cosas sencillas que se podrían arreglar para que todo funcione bien. ¿Y hay margen para poder hacerlo? No lo sé, no lo sé. Yo voy a estar hablando en estos días con la autoridad por el tema de eso. Porque ¿Con qué autoridad? tengo mandatos ¿Con el equipo económico? que llevar adelante. Con el equipo económico, inclusive creo que hasta el presidente voy a llamar por este tema, a ver si podemos solucionar alguna de estas cosas pequeñas para que siga por lo menos adelante. ¿Específicamente por este tema? Sí, son 7, 8 casos. ¿Y ya tiene previsto la reunión? ¿Ya la tiene agendada? No, ¿o la va a tengo pedir? que llamar, porque estoy esperando información de las cámaras. Bien. A propósito, yo supongo que esto sí para ustedes es positivo, porque se señala que hay más del 300% de post que en el año 2011. Sí, Eso sí, es un dato que para ustedes es alentador. Sí. Eso está bien. Y el trabajo que pueda eventualmente hacer la DGI sobre las inspecciones, porque se señala, por ejemplo, para la DGI no aceptar el pago con medios electrónicos en aquellos, digamos, comercios con facturas importantes, esto es visto como un factor de riesgo para la DGI. Depende del nivel del comercio. El comercio chico tiene una cantidad de dificultades enormes con eso. Y siempre lo comento, María que va y le dice a José, menos le puedo pagar los 1.500 pesos que le debo de la libreta, le dejo 1.500, sí, mi hija, vaya, tranquila. ¿Qué post vamos a hablar? ¿Qué plástico? Y además no se ahorra el IVA, porque no lo puede pasar. Digo, son cosas que hay que ir de a poco, no puede ser tan compulsivo. Y usted nombró un tema de la impositiva. La última cláusula que tiene la ley, que es donde dice que toda la información puede ser usada por la DGI, puede ser muy abusiva también, por el cual le cambia el fin en sí a la ley. No es de inclusión. Es una ley que persigue transparencia fiscal. ¿Eso también lo quiere conversar y lo quiere cambiar? ¿Eso también lo quiere conversar? Puede ser, sí. Pero no es de las importantes. Bien. Pero no persigue el fin que dice la ley en su conjunto, como ese artículo la viola. Bien, en el final y brevemente, porque vamos a tener a Canon más adelante aquí en nuestro programa, yo le quiero preguntar, ¿para ustedes ha sido satisfactorio de un tiempo a esta parte el trabajo que ha hecho el gobierno Frente Amplista contra el informalismo y el contrabando? Nosotros con este gobierno cambiamos totalmente de cómo veníamos con el otro. Con el otro no teníamos ni siquiera diálogo. Con este gobierno dialogamos mucho. Hemos visto pocos resultados, pero dialogamos mucho. Por lo cual para nosotros es algo muy interesante y muy bueno de llevar adelante. Por lo menos nos escuchan. No sé cuáles van a ser las definiciones. Eso es expectativa todavía, pero tenemos la posibilidad de conversar. El contrabando es un tema complicado. El contrabando es un tema bien delicado y que abarca muchos millones de dólares y que significaría en impuestos mucho más de algunos impuestos nuevos que se han puesto, ¿no? Como el primaria al campo. El informalismo lo han atacado, pero no quizás lo suficiente. Yo creo que en la expectativa de ello es tratar de atacarlo. Pero son dos temas muy complicados, porque mucha gente habla que cuando quitamos determinada cosa producimos desocupación, producimos que la gente no pueda hacer el tema que está mal. Tendríamos que autorizar a que se robe también, porque estamos cometiendo un delito. Pero sin duda yo creo que el contrabando y el informalismo hay que atacarlo de todas las formas que se pueda. Más de cómo se está atacando ahora. Más de cómo se está atacando ahora. Y sí, porque hay que tener cuidado con cuando se aprieta al operador de mercado que lo saque del plano de lo blanco y lo lleve al informalismo. Que se puede dar cuando las empresas están siendo muy atacadas. Cuando yo hablo de empresas, recuerde que nosotros representamos el 90% de pymes.
Yo cuando hablo del empresario hablo del chiquito. Está bien. Vamos a ver qué nos dice Cano más adelante. Gracias por Vos, acompañarnos. por favor, en las órdenes. Amigos, hacemos una primera pausa. Tras la misma hablamos también del clima y qué se espera para los próximos meses, además del informe de Daniel Rodríguez a propósito de la regasificadora. Ya venimos. Planeta, los autos, los pasajeros.